Hola, hoy os vengo a hablar de un libro que cuando lo acabé terminó así, como mi cara. Así que ahora os hablo de él. Yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de la novela de Federico Falco, Los Llanos, que fue finalista en el último premio Herralde de 2020. Falco nació en 1977 en General Cabrera, en la provincia de Córdoba, en Argentina, y es autor del poemario Made in China. Es más conocido tal vez como escritor de cuentos, y en ese género encontramos libros como 222 patitos o Un cementerio perfecto, que aquí tenéis, y como novelista ha publicado Cielos de Córdoba. Ahí tenéis mi reseña. Y esta última, Los Llanos, por la editorial Anagrama, reciente y flamante finalista del premio Herralde. Falco además da talleres de escritura en Buenos Aires y es codirector del proyecto editorial Cuentos María Susana. Yo de la existencia de esta novela me enteré por Twitter, creo, cuando salió el fallo del premio Herralde y bueno, varias personas lo compartieron. Me llamó mucho más la atención este finalista que el ganador, que es una novela de Luis G. Martín. No he leído nada de ese autor, que también es bastante recomendado, pero bueno, no sé por qué me atrajo. Y además me atrajo mucho la fotografía. Como ya sabéis, yo soy un amante de la fotografía y cuando puedo pues voy haciendo fotos. Y curiosamente, más tarde descubrí que esta foto, esta imagen, es del propio Federico Falco, lo cual me dio más interés para adentrarme en esta historia. Y en esta novela encontramos la historia de una persona que es el narrador, que nos cuenta que tras una ruptura amorosa decide marchar al campo en plena pampa argentina, a un lugar aislado, en un pueblecito que se llama Zapiola, que por cierto existe. Está a 87 kilómetros de Buenos Aires y eso, en plena pampa argentina, en pleno llano. Y allí simplemente tratará de reconstruirse mientras nos va contando esa ruptura con Ciro, que era su pareja. También nos hablará de sus antecedentes familiares, de cómo en determinado momento el primer familiar que viene del Piamonte italiano y se establece en Argentina en 1915 o 1917, no es que dude, es que en el libro viene exactamente así, contado por este narrador. Y ese primer antepasado llega allí tras haber perdido a sus padres, ellos fallecieron, y llega allí sin hablar una palabra de español y tiene que rehacer su vida. Todo esto nos lo cuenta también este narrador, así como nos va dando pinceladas de lo que es el proceso de escritura, porque él también es escritor. Y todo esto son temas circundantes y lo que más vamos a encontrar es cómo este narrador va cultivando una huerta allí en el terreno que tiene en esta casa. Diréis, pues poca chicha tiene esta historia, ¿no? Simplemente un tío que se va a cultivar una huerta y nos va hablando un poco de su pasado. Pues sí, pero os voy a decir por qué me ha gustado tanto este libro. Yo ahora solo quiero mirar el horizonte, la llanura, fijar los ojos en la distancia, que me inunde el campo, que me llene el cielo, para no pensar, para que lo que sucede en mí deje de existir todo el tiempo. Primero os hablo de los escenarios. Como he dicho antes, Zapiola se encuentra a 87 kilómetros de Buenos Aires, en plena pampa argentina. Es una planicie, una llanura, es un terreno casi vacío. Y bueno, esto creo que sirve bastante de metáfora porque el protagonista llega allí a rehacer su vida tras esta ruptura amorosa, y qué mejor que hacerlo allí en un territorio donde casi todo está por construir y él mismo tiene que construirse. Es casi como escribir en una página en blanco, y lo cual también nos lleva a esa reflexión de que él es escritor y nos habla de ese proceso de escritura, de cómo enfrentarse a una página en blanco, cómo empezar a construir palabra tras palabra una historia que aún no existe. Porque además esta planicie, esta llanura, es un lugar donde predomina la horizontalidad, es un lugar donde estar perdido y donde no encuentras ningún terreno elevado desde donde poder divisar el resto del mundo. También hay que decir que, bueno, esta pequeña localidad o este pequeño pueblo, Zapiola, es un terreno bastante inaccesible y cuando llueve se llena todo de barro,
con lo cual apenas pueden llegar las ambulancias si hay una urgencia médica. Creo que los habitantes de allí llevan tiempo pidiendo asfaltar todo ese terreno, al menos para tener esos servicios mínimos. No sé si lo han logrado, pero sé que al menos hace 4 años aún estaban en la lucha. Y esto también nos habla de lo difícil que es salir de allí y la paz interior que hay que tener para vivir en un lugar como ese. Aparte de Zapiola, aparece Buenos Aires cuando Fede nos recuerda su historia con Ciro, cómo fue esa relación, cómo la vivió él. Y bueno, aunque es un escenario que aparece bastante menos, pues también es muy importante. En cuanto a los personajes, pues prácticamente solo aparece el narrador, este monólogo en el cual nos va narrando su existencia. Bueno, obviamente este narrador que más tarde descubriremos que se llama Fede o Federico, igual que el autor del libro, que por cierto no lo he dicho, pero sin ser una autobiografía y siendo una obra de ficción, creo que hay bastantes indicios que nos hacen suponer que hay bastante del propio autor volcado en lo que es el personaje principal de esta novela. Empezando, por ejemplo, por eso, que se llama exactamente igual, que también es escritor. También nos habla de Ciro, como he dicho antes, su expareja con la que rompió. Aparece Luiso, que es algo así como un vecino de Zapiola que ayuda a Fede en sus labores con la huerta. También un vecino del que no sabemos el nombre y que, bueno, tiene ahí una historia medio inquietante. Y hacia el final del libro aparece otro personaje que es Wendell, que es algo así como un alter ego o maestro de Fede, porque él sí que vive en medio del bosque totalmente apartado. Y bueno, conectan de una manera en que Wendell le ayuda bastante a que pueda hacer su vida en este lugar tan apartado del mundo. Pero más allá de todo esto, de lo que más os quiero hablar, obviamente es de las sensaciones que me ha producido esta novela. Hay que decir que este libro está narrado siempre en primera persona y está estructurado en forma de capítulos que nos llevan desde el mes de enero hasta el mes de septiembre de un año y cada capítulo es un mes. De hecho, la novela empieza en enero, que es pleno verano allí en Argentina, ese calor sofocante, un calor casi extremo que casi aniquila la vida. Y esto también es un elemento importante porque a través de todos estos meses vamos a ver esas inclemencias del tiempo, tanto en verano como en invierno, esos climas tan extremos que obviamente para una huerta no son demasiado saludables, pero que hay que saber lidiar con ellos. Nos habla sobre lo difícil que es dejar pasar el tiempo. Cuando uno se encuentra en una situación como la del narrador, lo único que necesita es que el tiempo pase y eso no es tan sencillo. Hay que aprender a mirar, hay que aprender a que el tiempo y el paisaje te enseñen, hay que aprender a estar con uno mismo, que creo que es algo muy duro. Hay que saber que, por ejemplo, esas inclemencias climáticas te van a hacer retroceder y hay que aceptarlo y saber que es parte del proceso. Y hay que decidir si caminar a favor del viento o en contra. Y esto lo explica muy bien en determinado pasaje, y es que caminar contra el viento es algo que produce un ruido ensordecedor. Es una lucha titánica, pero simplemente te das media vuelta, caminas a favor del viento y todo es sencillo y silencioso. También nos habla del duelo como un proceso invisibilizado. Hay un pasaje que es curioso porque nos dice que, por ejemplo, en las películas, ¿qué pasa con esa gente triste? ¿Qué hacen con todas las horas del día que no se muestran en la película? Porque muchas veces hay una elipsis, incluso de meses, en las que, no sé, por ejemplo, una comedia romántica en la que en determinado momento rompen y la típica escena con musiquita que van pasando las hojitas del calendario una tras otra y de repente en 30 segundos hemos llegado a un tiempo y un momento en el que el personaje ya está recuperado y está haciendo de nuevo su vida de otra manera. Pero ¿qué pasa con todo ese tiempo? Que ahí está invisibilizado. Pues esto es lo que nos trae esta novela. De todo eso se nos habla. De todos esos momentos que prácticamente todos tenemos que pasar y de cómo afrontarlos y cómo vivirlos. Y sobre el proceso de escritura, también me ha gustado mucho cómo lo afronta, cómo nos cuenta, por ejemplo, que para escribir se necesita un caos. Y eso es curioso porque viendo una entrevista que le hicieron sobre este libro, sobre Los Llanos, Federico Falco cuenta que, bueno, él tenía una serie de textos y casi él no se daba cuenta de que hablaban de lo mismo. Entonces se los dio a leer a unos amigos suyos y le dijeron: Federico, esto es una novela, tienes que sentarte y acabarlo de alguna forma, pero todo esto
es parte de la misma novela. Y es curioso, ¿no? También esa ayuda externa que a veces es necesaria para saber lo que uno está haciendo. También hay una frase en el libro que me encantó, que habla sobre el proceso de escritura, pero creo que habla de la vida en general, y es que no es lo mismo ser silencioso que no tener nada que decir. Como narrador, Federico Falco es muy meticuloso, sobre todo cuando nos habla de esa manera de cultivar la huerta. Yo he aprendido muchas cosas, muchas palabras que no conocía. Quizá en determinado momento entiendo que haya gente que se pueda hartar o saturar de que nos hable tanto, pues de eso, de cómo está cultivando, de cómo va cosechando, los frutos que va obteniendo, de cómo determinadas plantas se mueren y no terminan de florecer, pero lo hace de una manera que, bueno, es que es eso, es parte del proceso que este personaje está viviendo y es totalmente necesario contarlo. Y lo cuenta de una manera casi quirúrgica, muy meticulosa, y tengo que decir que yo no me gusta demasiado cuando un libro se mete demasiado en descripciones, pero la manera en que Falco describe las cosas cotidianas a mí me fascina. Me parece que hay muy poca gente que lo haga como él. Esas cosas que pasan a cada momento a lo largo del día y a las que no prestamos atención, él es capaz de plasmarlas en letras. Por ejemplo, hay un momento que es precioso y es que para mí Falco genera poesía describiendo cómo sus abuelos hacían la cama entre los dos. Esa escena me parece maravillosa. O nos muestra muy bien, por ejemplo, lo que significa una ruptura amorosa, porque no solo pierdes a la persona con la que estabas compartiendo tu vida, sino que pierdes gran parte de ti, es como que te vacías, porque todas tus rutinas, la manera en la que está configurada tu vida, cambia por completo. Es eso, vaciarse, intentar volver a reconstruirse, a reinventarse. Y creo que una buena manera es lo que hace este narrador, de alejarse a un sitio apartado de la civilización casi y estar en soledad con uno mismo, dedicarse a volver a conocerse y sobre todo eso, a dejar que pase el tiempo, que muchas veces es una tarea titánica y es muy difícil, aunque parezca algo tan sencillo. Y nada más, para terminar, decir que os voy a dejar una foto por aquí, ya habéis visto en la intro, pero os voy a dejar cómo terminó el libro, de marcado, de subrayado, lleno de anotaciones, de post-its. Y yo no soy una persona que subraye o marque demasiado los libros, pero con este ha sido una pasada. Y creo que con eso queda bien claro lo mucho que me ha gustado Los Llanos. Veremos a ver en qué posición está en el top de mejores lecturas del año, porque tiene pinta de que va a estar muy arriba. Y eso que estamos en enero. Así que se presenta bien el año. Nada más, decidme si habéis leído o queréis leer esta gran novela, si conocéis al autor o habéis leído algo más, habéis leído algunos de sus cuentos, por ejemplo. Me podéis comentar, obviamente, ya sabéis lo que queráis. Y muchísimas gracias por seguir acompañándome en este proyecto de canal Talk Libros. Un abrazo a todo el mundo y como siempre nos vemos muy pronto. Chao.